Quien me contempla, me consuela. San Máximo el Confesor, en su obra Vida de María, en el número 125, profetizó: por medio de la Virgen, el león rugiente fue corrido del trono. Hola, Santidad, muchas gracias. Hola, usted es un antipapa que lo tengo calado. Le agarro la mano y no se la voy a soltar. No se la voy a soltar porque usted es un antipapa disfrazado de papa. Hola, Santidad, hola, Santidad. Hola, Santidad, ¿cómo está usted? ¿Usted es un papa? Sí, yo he ido a la peluquería por usted. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a firmar. Venga conmigo. Tic, 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 toc. Venga por aquí. Usted va a ver que se tiene que sentar aquí para firmar en el libro y ponernos unas firmas. Pero antes salude a este. Sí, estos son los cardenales. Usted no lo conozco. El otro era Parolín. Este es el Cobo. Y este es otro que no sé. Este es un extranjero de barbas. Este no sé cómo se llama. Otro con barbas. Y este no sé quién es. Pero todos son el Argüello. Todos son estos cardenales que la han elegido a usted en el cónclave nulo. Venga aquí a firmar. Venga, Santidad. Mire cómo le retiramos la silla. Siéntese, póngase cómodo, que usted va a firmar como invitado de lujo. La primera vez que un hombre disfrazado de papa viene a las Cortes. Ponga algo bonito, por favor. Yo me he traído la chuleta. Dice Preboste. Se ha traído una chuleta para copiar lo que tiene que poner, porque no, eso de improvisar no va con la agenda. En la agenda todo está calculado y milimetrado, todo. Yo soy un matemático y no dejo nada al azar. Todo está milimétricamente controlado, cada cosa en su sitio. Hay que copiar la chuleta, letra por letra, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. Todo tiene que seguir estrictamente la agenda matemática de principio a fin. Y aquí que no se me ocurra poner ni una palabra de más ni una palabra de menos. Todo como lo tengo ya previsto en mi agenda. Y estos personajes no saben lo que les espera. Luego por la tarde iré al Bernabéu para que me aclamen la plebe, para que todos me griten alborozados. Pero de momento vamos a copiar esto, que las cosas hay que hacerlas pasito a pasito. Pasito. Oye, ¿estás viendo cómo está copiando? Ale. He terminado. Listo. Mire, ha quedado chulísimo. Ahí lo están viendo Muy bien. llegar y se desata la locura en el Santiago Bernabéu. Increíble. Todo el mundo de pie, esta alegría, esta ovación. ¿Dónde están los otros? Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Ya estamos a 8 de junio. El viaje de Preboste no descansa. En el Congreso de los Diputados ya soltó su discurso a los políticos, que vamos a desmenuzar y vamos a desenmascarar una vez más por la gracia y misericordia de Dios nuestro Señor, que nos permite ver qué es lo que está pasando en esta iglesia secuestrada. Esto es como un autobús lleno de niños y se bajó el conductor a tomar algo y de repente el conductor que se subió al autobús es un secuestrador. Y por más que la cuidadora de los niños le diga que no vaya por ahí, que vaya por el otro, no, él va por donde quiere. Ha secuestrado el autobús. Este personaje ha secuestrado a la iglesia.
Y en el Congreso de los Diputados ya no se conforma con profanar a la fe de la Iglesia, sino que profana incluso obras literarias como El Quijote de la Mancha, esa obra inmortal de don Miguel de Cervantes. Y lo vamos a contar para que lo veáis. Y le va a contestar, el propio Quijote le va a contestar, atentos, porque no tiene desperdicio. Utilizar, efectivamente, al Quijote es buscar el aplauso fácil, eso es lo que ha hecho Preboste. Y además, haciendo uso de la frase o del pasaje más célebre de esta inmortal obra, y es aquel que se refiere al elogio a la libertad, y así arranca, pues eso, el aplauso fácil de los políticos, encantados de que hablen de ese tema, pero de una manera torcida. Veamos el análisis de esa referencia, lo que el verdadero Don Quijote respondería en su cara a este personaje y la descodificación del titular oficialista de la prensa de lo que ha supuesto esta intervención en el Congreso de los Diputados. Empecemos porque hay una hipocresía en la cita, porque Preboste oculta al Quijote, y vamos a verlo. ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que el Preboste oculta del Quijote? Bueno, pues dice Preboste, Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. ¿Cuál es el veneno? El impostor usa la palabra libertad en un sentido netamente liberal, laicista y moderno. Así lo usa. Masónico, en definitiva. La libertad de las mayorías para legislar según el consenso o el vaivén del mundo. Ese es el sentido que le da Preboste. ¿Cómo desenmascaramos entonces esto que ha hecho? Pues en la España del siglo de oro Cervantes y Don Quijote no hablaban de la libertad demagógica de las urnas secularizadas en absoluto. Hablaban de la libertad del alma frente al pecado, de la libertad de la patria frente al invasor, ojo, y del libre albedrío católico frente al fatalismo protestante. Ese era el discurso que había en la España de Don Quijote. Que un usurpador use al caballero de la triste figura para validar un parlamento que aprueba leyes anticristianas es, sin duda alguna, un insulto a la memoria de Cervantes, y es lo que ha hecho Preboste, insultar a la memoria de Cervantes. ¿Qué le contestaría el verdadero Don Quijote a este usurpador? Pues atentos a lo que le diría. Si el ingenioso hidalgo entrara a caballo en ese hemiciclo y viera al Preboste predicando el desarme del lenguaje, el ecologismo cósmico y el diálogo con el error, agarraría sin ninguna duda con fuerza su lanza, miraría fijamente al impostor bajo la silueta del escenario y le diría lo siguiente: «Paso, señores parlamentarios, y apartaos, que estáis ante el mayor encantamiento que han visto los siglos. Mirad bien a ese que se viste de blanco y se asienta en la silla de Pedro, porque no es pastor legítimo, sino un follón y malandrín que con palabras almibaradas viene a rendir las fortalezas de la fe al rey de las tinieblas. ¿Me citáis a mí para hablar de una libertad esclava de vuestros consensos terrenales? Sabed, falso monje y encantador de almas, sabed que la libertad por la que se puede y debe aventurar la vida es para defender el honor de Dios y la verdad de su Iglesia, y no para hacer las paces con el mundo, el demonio y la carne. Vos decís que la firmeza no exige desprecio, pero yo os digo que la tibieza con el mal es traición a la caballería cristiana. Defendeos, malandrín, u ordenad a vuestros genízaros de la sinodalidad que devuelvan las llaves del templo que habéis usurpado». Sin duda que Don Quijote hablaría así, o incluso con más dureza, quién sabe. Vamos ahora a descodificar un titular oficialista que, a los pocos minutos del discurso en el Parlamento, en una web, tituló de la siguiente manera. Vamos a explicar. El titular de prensa dice: «El Papa recibe una ovación histórica en el Congreso tras su discurso con referencias al Quijote, a la paz y a la dignidad de la persona. En la primera intervención de un Papa en las Cortes Generales, León XIV ha hecho una llamada al respeto y concordia a los servidores públicos.
La firmeza, dice León, no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación. Vamos entonces a traducir en la realidad de los hechos, la traducción real de cuál sería de estas palabras o de este titular. La ovación histórica a la que se refiere el titular. Los políticos de todos los signos, incluso los más beligerantes contra la Iglesia tradicional, se ponen en pie y aplauden a rabiar. ¿Pero por qué lo hacen? Preguntémonos por qué. Pues porque Preboste no les ha exigido conversión, no les ha recordado que rendirán cuentas ante el Tribunal de Justicia de Dios, ni ha condenado con nombres y apellidos el aborto, la eutanasia y otra serie de pecados que se aprueban en esas mismas paredes. Aplauden al vestido de papa porque les resulta cómodo, al que no les estorba la conciencia, al que valida su sistema laicista. Una ovación unánime del mundo a un supuesto papa es la prueba matemática y evangélica de su falsedad. Y si no, recordemos las palabras del Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Luego, si el mundo le ama a Preboste es porque es suyo, porque es mundano, porque no es evangélico. Las palabras de Preboste: la firmeza no exige desprecio. Esta frase es el dardo envenenado dirigido directamente contra canales como este. Así de sencillo. Canales de comunicación y también contra el pequeño resto que hace resistencia, el resto de centinelas que no callan. Bajo la apariencia de un sabio consejo de moderación cívica, la firmeza no exige desprecio, lo que el Preboste está haciendo es criminalizar la resistencia, que no se deja torcer el brazo ante las falsas apariencias y el oficialismo que arrastra a las masas. Está diciéndonos que señalar el error, denunciar la apostasía o llamar impostor a quien usurpa el cargo, pidiéndole arrepentimiento y cambio de rumbo, es un acto de desprecio y humillación. Y es que al final esto es lo único que realmente le molesta. Cuando ponemos el dedo en la llaga, todos los demás que se empeñan en decir: santidad, Papa León, por favor, atiéndanos en el Valle de los Caídos, haga algo, impida esta violación, se burla, se ríe de ellos, le confirman en la mentira, y eso es lo único que él quiere. Lo único que le molesta es que pongamos el dedo en la llaga y digamos quién es realmente y quién no es. Por tanto, estamos en la instauración de la dictadura de las formas amables. Esto es lo que pretende Preboste, la dictadura de las formas amables. Te prohíben combatir el veneno aduciendo que tus modos no son sinodales ni respetuosos. Quieren que la disidencia sea educada, silenciosa y, por tanto, completamente inofensiva. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Que dice el Papa que cualquier persona que esté en Madrid es de Madrid, incluido él mismo, llama al diálogo con el Islam y por otra parte va a hacer un evento rodeado de cayucos. Yo quería preguntar si alguno tenéis a mano el dato de a cuántas personas al año dan asilo político en el Vaticano, cuántos refugiados hay en el Vaticano, por otro lado, cuántas personas musulmanas viven en el Vaticano, y también os quería preguntar si alguno conoce cuáles son las funciones de esos señores que se llaman la Guardia Suiza Pontificia, vestidos de colores, que están franqueando las puertas del Vaticano para que nadie pueda entrar. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a desmenuzar en 7 puntos parte del veneno que se ha inoculado en este discurso en las Cortes por parte de Prevost a los políticos españoles. Este discurso no es una pieza diplomática inocente, sino un ejercicio quirúrgico de engaño y seducción gnóstica, diseñado para desarmar la resistencia espiritual de una nación en su propia sede legislativa. Fijaos qué poca vergüenza. Aquí tenemos un análisis descarnado que vais a escuchar ahora, que destripa el veneno camuflado en las palabras del Preboste ante el Congreso. En primer lugar, la farsa de la falsa investidura.
Dice Prevost: vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia católica. Aquí vemos el veneno de su fraude de identidad, de su engaño. El inicio del discurso es una declaración de autoridad legítima que el personaje bien sabe que no posee, al autodenominarse sucesor de Pedro y fundamento de unidad. Realiza un acto de usurpación espiritual frente a los representantes de la nación. El engaño es que utiliza los títulos sagrados de la Iglesia como un escudo de respetabilidad para que lo respeten, para tener autoridad, para que el auditorio acepte de rodillas las directrices que vienen a continuación. Es, en definitiva, el lobo reclamando los derechos del pastor, que solo tienen apariencia, porque está disfrazado. Satanás gusta disfrazarse de ángel de luz, dice la palabra de Dios, es su estrategia favorita. En segundo lugar, la capitulación de la Iglesia ante el poder temporal. La Iglesia camina, dice Prevoste, con la humanidad, se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia. Lo hace respetando la misión propia de las instituciones. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas. Palabras de Prevoste. ¿Cuál es el veneno de este discurso? La sumisión de lo divino a lo mundano. Está sometiendo lo divino a lo mundano. Cristo no mandó a la Iglesia a dejarse interpelar por las modas de cada época, sino a convertir al mundo y predicar el Evangelio. El Prevoste invierte este orden. Ya venimos diciendo desde el primer día que esta es la Iglesia invertida, la pirámide invertida, rituales de inversión, todo lo invierten, todo. Por tanto, él está invirtiendo el orden, tratando de someter lo divino a lo mundano, presenta a la Iglesia en una postura pasiva, subordinada a las instituciones políticas y civiles. Esta es la realidad. Y por otro lado, el engaño está al insistir tanto en la autonomía de las realidades terrenas y la separación de los poderes. El impostor está garantizando a los políticos laicistas que la Iglesia no interferirá en sus leyes de ingeniería social, que estén tranquilos, que no les vamos a molestar. Es un pacto de no agresión, así de sencillo. Vosotros dejadme fingir que yo soy el Papa y yo os dejaré demoler la civilización cristiana sin alzar la voz. Así, si es que al fin y al cabo trabajan juntos. En tercer lugar, el secuestro de Salamanca para justificar al globalismo. La intuición del totus orbis, dice Prevoste en el Parlamento, esta intuición del totus orbis de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, de manera particular, Fray Francisco de Vitoria, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral. El veneno es la perversión del pensamiento católico tradicional, hecha mano de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, que fueron quienes defendieron el derecho de gentes basándose en la ley natural y el reinado social de Cristo. El Prevoste secuestra estas figuras grandes de la historia de España para convertirlas en los entre comillas abuelos espirituales del nuevo orden mundial, las Naciones Unidas y la gobernanza global. Totus orbis lo identifica con la gobernanza global, globalista. El engaño está en usar el prestigio histórico y universitario de España para deslizar la idea de que la disolución de las soberanías nacionales en el gobierno mundial es un concepto originalmente católico. Estamos ante el camuflaje perfecto para la Agenda 2030 a la que él sirve. En cuarto lugar, las citas instrumentalizadas para adormecer a los tradicionales. Toda sociedad auténticamente justa se edifica, dice Prevost, sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Y estas son palabras que él saca de Benedicto XVI.
Y luego añade él, como tantas veces advirtió el Papa Francisco. Bueno, el veneno está en la técnica del camuflaje teológico, citar a Benedicto XVI sobre la dignidad humana o introducir pinceladas sobre el niño no nacido, como ha hecho, y la familia, son las dosis suficientes para poder anestesiar al católico conservador. El engaño es que Prevost introduce estas frases biensonantes para que nadie pueda acusarlo formalmente de herejía. Sin embargo, no hay una condena firme del pecado, ni por supuesto una llamada al arrepentimiento. Tampoco hay mención alguna en las leyes vigentes de aborto y eutanasia en el país. Son palabras vacías, una concesión estética a la doctrina para que el resto del veneno globalista pase sin filtros. Así que estas palabras, toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana, con todo el resto de su discurso no deja de ser un brindis al sol, porque no hay realmente nada más que palabras vacías y concesión estética a la doctrina para que se pueda asumir el resto del veneno globalista. En quinto lugar, el núcleo del discurso es la agenda migratoria y climática. Este es el núcleo de su discurso. ¿Cómo podemos aceptar que uno que va vestido de papa tenga como centro de su discurso una agenda migratoria anticatólica, antitradición y doctrina de la Iglesia, y un tema climático que está basado en la mentira? Bueno, pues ese es el centro de su discurso. Dice Prevost, el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones. No te explica las mafias que están detrás provocándolo, a propósito, con la financiación y apoyo de las altas esferas. No, eso no te lo cuenta. El trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones, una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática. Palabras de Prevost. Su veneno es el adoctrinamiento ideológico directo. En la sede de la soberanía nacional, el impostor actúa como un emisario de los poderes financieros internacionales. Vincula la migración masiva con la crisis climática. Y esto no deja de ser un dogma netamente panteísta y masónico. Y por supuesto exige a las instituciones la apertura de fronteras bajo el ropaje de la justicia social. Todo exagerado y falsificado. Su engaño es transformar un problema geopolítico y de disolución de las identidades nacionales en un mandato moral obligatorio. Utiliza el sentimentalismo de la acogida para desactivar la legítima autodefensa de los pueblos. En sexto lugar, la disolución de la verdad en la pluralidad y el diálogo. La unidad verdadera no uniforma, sino que cohesiona en la diversidad, dice Prevost. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación. Incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha. Palabras como siempre huecas y vacías. Su veneno está en el relativismo absoluto, a diferencia de Benedicto XVI, que luchó contra la dictadura del relativismo. Él es un relativista absolutamente. El lema masónico de la Unión Europea es in varietate concordia, y Prevost lo ensalza como un ideal espiritual. En la iglesia del Prevost ya no hay verdad y error, ni luz y tinieblas, solo hay sensibilidades, diversidad y pluralidad. Todo cosa, lenguaje masónico. Su engaño está en invitar a desarmar el lenguaje, lo que en la práctica significa silenciar a los centinelas, a los que nos resistimos a su engaño. Exige, por tanto, que la discrepancia ceda ante el consenso cívico. Es la preparación psicológica para que el católico acepte que todas las creencias y leyes tienen el mismo valor en el altar del diálogo. Y en séptimo lugar podemos analizar la traición final que hace bajo la mirada de Santiago y el Pilar. Ya es la burla final para terminar su discurso. Dice Prevost que el Señor
sobre el reino de España marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera, cuando él sabe que lo que se nos viene encima es todo menos prosperidad y paz. Y justicia pues menos, claro. El veneno que inocula Prevost, el sello del engaño ritual, terminar invocando al apóstol Santiago, el mayor patrón de la reconquista y del combate contra la infidelidad, y a la Virgen del Pilar en un discurso consagrado precisamente a todo lo contrario, a un humanismo secular, es el colmo del cinismo. Su engaño está en invocar las raíces de España, pero no para revivirlas, sino para sepultarlas bajo un manto de nostalgia inofensiva. Eso sí, la nostalgia que sea inofensiva no le importa dar pinceladas de ella. Desea prosperidad y paz duradera según los criterios del mundo, vaciando por completo la promesa de salvación eterna. Como conclusión a este discurso en las Cortes podemos añadir que confirma con su discurso el modus operandi del modernismo infiltrado. Habla el lenguaje del mundo, revestido eso sí con el ropaje de la Iglesia, con las apariencias de la Iglesia. El preboste no fue al Congreso a convertir a los políticos ni a defender el honor de Cristo. Fue a validar las estructuras del poder temporal, a disolver la identidad católica de España en el globalismo, la quiere disolver su identidad en el globalismo, y por supuesto a pedirle al pequeño resto que desarme su lenguaje y acepte la farsa con una sonrisa dialogante. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Que nosotros digamos a todo amén a lo que usted diga, que miremos para otro lado, que no hablemos claro y que, como la mayoría lo tiene usted por papa, pues nosotros también tenemos que tenerlo a usted por papa, ¿verdad? Pues ha pinchado en hueso. Preferimos el discurso que le dio el Quijote de la Mancha. Y sí, aprovechamos las palabras del Quijote a Preboste, que decía que la tibieza con el mal es traición, sí. La tibieza con el mal es traición a la caballería cristiana. Así se despachó Don Quijote con usted, señor Preboste. Y aprovechamos estas palabras de Don Quijote: defendeos, malandrino, ordenad a vuestros genizaros de la sinodalidad que devuelvan las llaves del templo que habéis usurpado. Aprovechamos estas palabras que nos recuerdan que no podemos ser tibios. No podemos ser tibios. La tibieza con el mal es traición a la caballería cristiana. Así que aprovechamos estas palabras para hablar de la técnica del amago, que es la que utiliza constantemente Preboste. La técnica del amago. Dice Preboste en su discurso: y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo del sentimiento trágico de la vida, su obra, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Bueno, pues ese fragmento que acabamos de escuchar del discurso de Preboste en el Parlamento ilustra de manera precisa el núcleo de nuestra denuncia, el uso que hace constantemente de la técnica del amago, amago constante o la sustitución de la teología por la cultura pues alta, y la filosofía horizontal. Una alta cultura, una filosofía horizontal, eso lo prefiere a la teología, a la verdadera teología. Al desgranar ese párrafo que acabamos de leer, especificamos desde la perspectiva de la infiltración y el discernimiento basado en esta cruda realidad de la impostura papal, pues cómo queda al descubierto esta transición de lo divino a lo puramente humano, que es al final lo que hace este personaje.
En primer lugar, el secuestro de la metafísica para fines mundanos. El preboste cita a Miguel de Unamuno y su célebre obra del sentimiento trágico de la vida. Sin embargo, el texto analiza una amputación quirúrgica del sentido real del pensamiento unamuniano. ¿Qué dice el discurso? Pues utiliza la frase «el hombre no se resigna a morir del todo». Utiliza esa frase que suena muy profunda, «el hombre no se resigna a morir del todo», para definirlo de manera abstracta como una criatura movida por una sed de eternidad. Ese es el discurso de Preboste. Y entonces, escuchando esto, el legislador debe respetar ese discurso para construir un orden social digno. El legislador debe respetar todas estas ideas. Convierte el misterio del alma en un mero argumento sociológico y ético para adornar los derechos humanos. ¿Qué está ocultando Preboste? Pues que Unamuno plasmó en esa obra la angustia agónica del hombre que clama por la inmortalidad real, la resurrección de la carne y la salvación personal ante el abismo de la nada. El discurso rebaja esa tremenda batalla espiritual del alma a una simple inquietud metafísica que sirve de inspiración para los políticos que puedan redactar leyes positivas, porque si no, no la habrían aplaudido como la aplaudieron. En segundo lugar, hablar como un político es lo que hace Preboste. Podemos hablar de que hay un eclipse del cielo y del infierno, porque no los nombra prácticamente nada, cero. Un verdadero pontífice, al dirigirse a los legisladores de una nación con la historia de España, no se limitaría a hacer un repaso cultural o literario. ¿Qué es lo que hace él ante la eternidad de las almas de quienes allí legislan y de los millones de ciudadanos afectados por sus leyes? La misión apostólica, y dicen que viene de viaje apostólico, ¿verdad? Mentira. Porque la misión apostólica exigiría proclamar la verdad escatológica, el destino eterno del alma. Hay una omisión gravísima. El discurso menciona la sed de eternidad, sí, pero elude deliberadamente las palabras definitivas de Cristo: salvación, condenación, pecado, juicio divino, vida eterna. Al hablar de la eternidad como un anhelo que ninguna realidad temporal logra extinguir, la vacía de su contenido sobrenatural. No hay una advertencia sobre el destino final del alma, ni una llamada al arrepentimiento, ni la proclamación de que las leyes humanas serán juzgadas ante el tribunal de Dios y que por tanto la responsabilidad que tienen los políticos es gravísima. Utiliza el lenguaje de la ONU. Como bien podemos observar, el texto adopta la máscara de un jefe de Estado ilustrado o de un alto funcionario de la gobernanza global. Cambia el dogma católico por conceptos aceptables para un parlamento laicista, por ejemplo, dignidad inviolable, valor fundamental, utilidad, acción legislativa. Muchas gracias. Y ahora nos encontramos entonces, después de todas estas palabras, con la paradoja de la ovación parlamentaria. ¿Cómo es posible que todos los políticos la aplaudan? Bueno, pues esta es la razón profunda por la que el hemiciclo prorrumpe en aplausos. Los políticos no temen la filosofía, ni tampoco temen la literatura de Cervantes, ni la metafísica de Unamuno tampoco. De hecho, podemos decir que les encanta todo eso. Les encanta que un líder religioso les hable en sus mismos términos estéticos y culturales. Lo que verdaderamente aterroriza al poder temporal es la palabra cortante y profética del Evangelio. Eso sí les aterroriza. ¿Por qué? Porque les exige la conversión. Y escuchar la denuncia del pecado público con un lenguaje del sí, sí, no, no, eso les aterra, eso no lo quieren. Al amagar constantemente Prevost con la trascendencia, pero sin terminar de aterrizar suavemente nada más que en los derechos humanos, pues el Preboste consigue su objetivo, que no es otro que contentar los oídos de los políticos. Contentar, en definitiva, al mundo, a todo el mundo.
parecer un intelectual profundo ante la prensa oficialista y al mismo tiempo dejar a las almas desarmadas, sin recordarles que lo que verdaderamente se está jugando en cada ley y en cada vida no es una meta de civilización, sino la salvación o condenación eterna. Eso es lo que está en juego. Pero él no lo recuerda. ¿Cómo podemos entonces definir a este personaje? Como un anestesista de alto grado, un experto en anestesia, en anestesiar a las almas. Además de ser un matemático liquidador que tiene pues un programa matemáticamente diseñado para liquidar la Eucaristía y la fe de la Iglesia. Ese binomio descriptivo, anestesista de alto grado, además de matemático liquidador, toca la fibra de cómo se percibe la demolición de la tradición desde una mirada de resistencia firme, que es lo que nosotros queremos, resistir con firmeza en la fe, como dice San Pedro. El diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. Bueno, pues seamos conscientes de que no es un ataque caótico el que hace este personaje, no, sino que él sigue un proceso de ingeniería fría y calculada. Todo está diseñado milimétricamente en este viaje y en los meses que lleva desde que entró y que seguirán hasta el año 2032 con el fin de la transustanciación. Ingeniería fría y calculada del matemático Prevost. Si desglosamos estos dos conceptos, anestesista de alto grado y matemático liquidador, su figura adquiere una dimensión puramente técnica y, por supuesto, desprovista de toda mística, por más que él se haya disfrazado con ese ropaje místico en los discursos que hasta ahora ha venido dando. En primer lugar, el anestesista de alto grado. Su función no es hacer ataques frontales. No, ataque frontal no, porque eso despierta al soldado. Él prefiere la inoculación de dosis homeopáticas de lenguaje ambiguo. Duerme las conciencias usando la paradoja, mete una cita de Benedicto XVI para calmar al católico tradicional, luego la disuelve en un mar de conceptos de gobernanza global para complacer al laicismo. Al final, el fiel común sale del discurso pensando algo así como, bueno, ha defendido la vida, las cosas como son, ha defendido la vida, pero no se da cuenta de que se ha firmado la capitulación ante el orden temporal. Ha firmado la capitulación ante el orden temporal. Es, en definitiva, la eutanasia espiritual del sentido crítico. Queda el católico sin sentido crítico, anestesiado. En segundo lugar, analicemos al matemático liquidador. Aquí es donde entra la parte más gélida del diseño, más fría. No se actúa por impulsos, no. Se opera como con una hoja de cálculo geopolítica, milimétrica y teológica. Se calculan los tiempos, los equilibrios de poder, las resistencias, las cesiones de soberanía espiritual, de la misma manera que un liquidador de empresas desmantela una vieja corporación, igualito, vendiendo los activos valiosos, el prestigio histórico de la Iglesia, para pagar las deudas con el mundo contemporáneo, la aceptación en los foros globales. Todo se reduce a una ecuación donde la tradición y la verdad objetiva son variables prescindibles, que estorban al final para alcanzar el resultado que no es otro que el que se busca como meta, el consenso universal. Eso es lo que busca Prevost, que todos entremos en ese consenso universal del gobierno mundial, de su agenda y nada más. Estamos evidentemente ante la sustitución del pastor por el gestor, del misterio por la logística, de la fe por la gnosis y por el cálculo. Ante eso estamos. Y el que no lo ve es porque no lo quiere ver, porque ellos, insistimos, no se esconden. Se presentan a simple vista. Ellos quieren que acatemos la dictadura de las formas amables. Nosotros respondemos con la claridad cortante del Evangelio. Jesucristo no nos anduvo con medias tintas, fue muy duro en algunos casos. Al pastor le llamamos pastor, pero al lobo le llamamos pues lobo, lo que es, lobo y además impostor.
Ellos quieren que nos desgastemos en la burocracia, en su burocracia. Nosotros respondemos tocando la trompeta, despertando conciencias y preparando las almas para la resistencia en las catacumbas de la fe, sin esperar el aplauso de los hombres ni la validación del oficialismo. Saben que un centinela que no se vende, que no modera su discurso por un me gusta o por la aprobación del obispo de turno y que conecta los puntos de la agenda global en la plaza pública para poder comprender todo con una mirada amplia, bueno, este personaje o este centinela es incontrolable y eso lo detestan. Eso no lo pueden soportar. Y ya tratarán de convencerte para que dejes esa línea editorial, obviamente. Por eso la falsa resistencia intentará marginarte también, incluso más que el propio oficialismo. Mantenerte firme en esa actitud, sin doblegarte ante la falsa disidencia ni ante la falsa moderación, es el verdadero heroísmo que este tiempo nos está exigiendo a todos. Así que con eso vamos a terminar pidiendo la gracia de la santa perseverancia final, la gracia del heroísmo en estos tiempos combativos tan difíciles, donde todo, como dijo la Virgen, se parece que se nos pone en contra, pero donde ella pisa es firme. Y nosotros tenemos que pisar donde ella pisa, porque ella es la que pone el dedo en la llaga y eso es lo que le molesta a todos estos enemigos de la Iglesia y de la Virgen. Les molesta la verdad, odian la verdad, la luz de la verdad no la soportan. Que Dios nos conceda estar siempre en ella y dar la vida por la verdad, amándola más que nuestra propia vida, que así sea. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. No te queremos en España, antipapa León. No te queremos en España, ni tampoco en Plutón. Arrepiéntete, enemigo de la Iglesia y la fe. Deja el teatro farsante de una puñetera vez. Identificado estás por los cuatro costados, matemático prevost de planes calculados. A nosotros no nos ciegas con tu falso disfraz, no nos vas a engañar ni con tu mejor antifaz. Aunque te vistas de papa, eres embaucador, que vas soltando veneno, serpiente del error. Vienes cayendo en España como satánico rayo, pero esta tierra no es tu laboratorio de ensayo. No para tu pacto digital, ni el pacto migratorio. No vas a sembrar tu saña en esta bendita España. Huyes de la gran cruz del valle por puro terror, porque en esa santa roca ya vislumbras tu horror. No te queremos en España, antipapa León. No te queremos en España, ni tampoco en Plutón. Arrepiéntete, enemigo de la Iglesia y la fe. Deja el teatro farsante de una puñetera vez. Los obispos te hacen palmas y te hacen la pelota, convertidos ya en lobos con su cordura rota. Han perdido la cabeza por la entrega sinodal, adulando al enemigo en su agenda global. Vendidos a la corriente, traicionando el evangelio, esclavos de la mentira, olvidando el cementerio. Recibirán en sus templos al mismísimo falso profeta, sin importarles el alma, ni el juicio, ni la meta. Apóstatas profesionales que han perdido la fe,
ya se ve. Pastores que se hicieron lobos en la noche oscura. Arrepiéntanse todos de su total locura. No te queremos en España, Antipapa León. Antipapa León. No te queremos en España, ni tampoco en Plutón. Arrepiéntete, enemigo de la iglesia y la fe. Deja el teatro farsante de una puñetera vez. Toma nota, chaval, tu triunfo es efímero. Toma nota, preboste, tu visita es de alto coste. Para ti, los tuyos, enemigos de la iglesia, enemigos de María y su quinto dogma. Agendista del diablo, llevas al error y al pecado. Va de retro Satana, nunca am suade mi gibana. No te queremos en España, Antipapa León. Antipapa León. No te queremos en España, ni tampoco en Plutón. Arrepiéntete, enemigo de la iglesia y la fe. Deja el teatro farsante de una puñetera vez. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.